Bienvenidos a Caripe, el canal para amantes y coleccionistas de Playmobil. En el vídeo de hoy haremos un repaso por dos referencias que hemos incluido recientemente a nuestra colección. Dos cajitas clásicas míticas de los años 80 que son preciosas. Sí, así que si no queréis perderlo y ver esta referencia con todo detalle, quedaros en el vídeo. Y estas dos referencias que hemos incorporado a nuestra colección son la 4300 y la 4305. La estación de trenes y el almacén de mercancías. Dos referencias chulísimas. Y si son bonitas las referencias, más bonitas son las piezas, porque hay algunas piezas que son únicas de estas referencias y que son ideales pues, para customizar, para montar dioramas, ¿verdad, Pedro? Exacto, son dos referencias clásicas y la verdad que también son muy perseguidas por coleccionistas. Y vamos a comenzar enseñando la referencia 4300, que es esta que tenemos por aquí, que la verdad es que es preciosa, preciosa. Una cajita muy bonita y bueno, vemos que es una caja de gran tamaño. Y bueno, una vez que la abrimos, lo primero que nos encontramos es que la base de la caja es de corcho. Esas cajas que a nosotros nos gustan tanto, pero que son tan difíciles de conservar y de encontrar en buen estado, porque claro, al ser corcho, pues se va rompiendo como esta que tenemos por aquí, que no está mal del todo, pero tiene, sí es verdad, tiene alguna pequeña está un poco tocada. Y la tapa de la caja viene con esas imágenes que tanto nos gusta, que aparece la referencia en diferentes zonas. Vemos aquí, por ejemplo, que la utilizan en la ciudad, la utilizan como estación también en la nieve, que está genial. Es una de las cajas de esas bonitas que yo le digo, de esas que vienen repletas de escenas que nos gusta tanto ver e intentar recrear luego en nuestros dioramas. Y no podemos dejar pasar por alto las instrucciones de montaje, que son bastante sencillas, vienen a color y que también incluyen algunas escenas que son geniales. En el despiece de esta referencia encontramos tres tipos de piezas fundamentales. Una de ellas son este tipo de piezas negras que simulan en el andén de la estación. Son piezas poco común, por así decirlo, en el mundo de Playmobil, la verdad. Y son piezas totalmente negras que se van enganchando, como ahora veremos. Otro tipo de piezas que la que incluye pues son el step básico para formar casas. Son las mismas piezas que utilizan las casas medievales. Y también encontramos pues los tejados de las casas medievales. Exacto, que al igual que los muros también la utilizan las casas medievales. Sí, pero en este caso combina pues las planas con este tejado que tanto nos gusta, que es el que nosotros llamamos el tejado del museo. Exacto. Que es un tejado pues que está cerrado por todos lados y queda muy chulo al montarlo. Y otra de las piezas importantes pues es el doble arco, otra de las piezas que también trae el museo medieval. Y otra de las piezas también pues que a mí me llama mucho la atención son las taquillas. Exacto, una pieza muy, bueno, es un poco rara, no es muy común. Sí, a mí me recuerda lo que es la pieza del oeste, ¿verdad? De las casas de oeste, sí. Al igual que el tejado que la acompaña, pero luego trae la taquilla, que la verdad que está muy chula. Y yo creo que la pieza por excelencia pues de esta referencia es el reloj, ¿no? El reloj de la estación que se coloca en el tejado y yo creo que es una pieza única, además preciosa. Y es adaptado a una de las ventanas, es decir, lo que hace Playmobil es pues, ponerle en el hueco de la ventana un adaptador para poder poner el reloj. Y fijaos qué cosa más bonita, qué edificio más espectacular, a mí que me encanta. Sí, me recuerda mucho a las casas medievales, como hemos dicho, pero es verdad que tiene algunos elementos que le dan ese toque de estación. Por ejemplo, el reloj, pues las piezas de la base también, que hemos dicho que simula el andén. El soportal este aquí, ¿verdad? El soportal que es muy bonito también. Y bueno, y ahora pues los detalles, como por ejemplo los carteles, que también están geniales, o los faroles. Sí, una de las cosas que más me gusta de este tipo de edificio y del edificio antiguo de Playmobil es que es un edificio 360 grados, es decir, que tú lo ves bonito por todos lados. Realmente las casas que ahora nos muestra Playmobil por detrás están abiertas. Normalmente queda abierto para poder facilitar el juego. Exacto, pero es que este edificio, lo mires por donde lo mires, por delante es bonito, por detrás también, es precioso por todos lados. Y además de este espectacular edificio, en la referencia encontramos 7 figuras.
3 de ellas, pues parece que son pasajeros, Sí. viajeros, son figuras de City. Además son figuras muy básicas, como venía siendo habitual en los años 80. Sí, figuras de 2 colores, el torso de un color, las piernas y los brazos de otro, que en este caso los 3 pasajeros, pues cada uno tiene un color, una chica de amarillo, una chica de rojo y el chico de azul, y luego los brazos y las piernas en color blanco. Sí, después Sencillo. le incorporan algunos elementos decorativos, como la bufanda en las chicas, algún cuellecito, esos gorrillos Esos también. gorros tan clásicos, ¿verdad? Luego incluye 2 niños, 2 figuras de clic pequeñitos de los niños, que en este caso es una niña y un niño. Y luego para terminar las figuras, pues hay 2 trabajadores. 2 operarios de la estación que son figuras también muy sencillas. En este caso son completamente azules y bueno, en este caso pues un cuello en color rojo. Sí, que- algunos detalles en tono rojo que Sí. ya le dan un aspecto así, pues más de trabajador. Y uno de ellos pues trae esa cinta, ¿no? Que yo creo que imita una bandolera o una cinta también, pues que la verdad que es bastante Es bastante complicada. difícil de ver, sí. Luego algún complemento más, como es un carrito para transportar las maletas. Muchas varias maletas. maletas, como debe de ser en una estación. Y un banquito. Y la siguiente referencia es la 4305, el almacén de mercancías. Es cierto que ambas referencias, la 4300 y la 4305, parece que están muy relacionadas. Se utilizan mucho en dioramas pues, de ferrocarril, de trenes y demás. Sí, quedan bastante bien. Ahora la vamos a montar y poner la junta, pero yo creo que quedan muy bien Se una al lado de otra. complementan muy bien. Y esta referencia también es muy bonita, la caja. Incluye también los dioramas en los laterales de la caja de cartón, pero su base en esta ocasión no es de corcho. No, tenemos, la abrimos por aquí y vemos que la base es también de cartón, aunque viene con algunos compartimentos para colocar todas las piezas. Aquí pues se nos han movido un poco las piezas porque la verdad que traen muchísimas piezas y también tenemos que decir que es una caja un poco más pequeña que la estación. Las instrucciones de esta referencia son muy similares a la referencia de la estación y bueno, ya vienen a color y al igual que en la de la estación nos deleitan con alguna Qué bonito. imagen que es genial. En cuanto al despiece, pues encontramos también multitud de piezas, es una referencia muy completa, pero podemos diferenciar 3 tipos de piezas. Las que son la estructura o la base Exacto. de la estación, que La es base esta pieza inferior. marrón que tanto nos gusta Tanto a nos nosotros. gusta. Luego trae lo que son los muros o paredes, Los muros o paredes, en también este caso son simulando madera. compuestos por alguna puerta. Esta pieza también de la taquilla o ventanilla. Exacto, que es la misma que La misma que que la la hemos visto estación. antes en la estación. Y luego los techos, que en esta ocasión son de color verde. Y entre este despiece encontramos varias piezas que son muy singulares. Entre ellas, esta puerta, que bueno, realmente es un muro, puerta, Puerta corredera. que yo creo recordar que solo sale en esta referencia. Y la verdad que está genial. Incluye dos piezas, una para cada lado. Luego tenemos también otro tipo de piezas que también es bastante singular de esta referencia, que son las rampas. La rampa para de madera. subir y bajar la mercancía. Y luego unos embellecedores que yo la verdad que los he visto muy poco. Son muy poco comunes. Son unos embellecedores que se colocan, digamos, en este tipo de piezas, que pueden ir o bien la baranda o bien el embellecedor. Sí, Entonces, luego, sí, exacto. Ese es para ese lado y este es para los pivotes para de aquí. tapar el hueco de la unión. Piezas muy chulas. Y ya tenemos montado por aquí nuestro almacén de mercancías y la verdad que es que queda chulísimo, es muy bonita, una referencia muy bonita. Un clásico, es una pasada, es chulísimo y me recuerda mucho también a la estación de Safari, la estación de Gorongoro, porque Vale, bueno, la sí. base de hecho es muy parecida y utiliza también los mismos tejados, con lo cual se da mucho aire, la verdad Sí. es muy parecida. Es una estructura bastante grande, la base es muy amplia, ¿verdad? Es bastante amplia. Y luego el detalle de las escaleras y las rampas estas de carga pues le da un toque muy bonito. Y en esta referencia encontramos dos figuras, solo Sí, trae dos solo figuras. dos. Muy simple, yo creo que más simple incluso que las otras, porque, bueno, aquí en este caso son figuras completamente azules, pero además el cuello que le ponen de decoración en uno de ellos es azul y el Azul. gorro también es azul. Sí, podemos decir que son dos operarios, ¿no? Sí, dos Dos operarios trabajadores. del almacén. Y luego lo que sí trae es un montón pues, de cajas y de cosas de almacenaje. Incluye cajitas de estas de madera, cajitas Sí. grises, así más metálicas. Algunos barriles y después pues hay una pieza que me llama mucho la atención porque es una pieza curiosa, la verdad que es una pieza extraña Difícil. y difícil de conseguir, que es esta carretilla amarilla que es bastante extraña, la verdad.
Una referencia que en su conjunto está muy completa, sobre todo lo que es el edificio. Y ya se me ocurre, pues uniendo varios iguales, se podría hacerlo incluso alguno de 2 plantas o algo así, que estaría genial. Y la verdad que es que las dos son preciosas, pero si tuvieras que quedarte con una, Pedro, ¿cuál sería? Pues yo me quedaría con el almacén. El almacén de mercancías es un edificio que a mí me ha encantado. La verdad que ese tipo de piezas en sí me encantan. Sí, porque te gusta mucho, yo sé, las piezas estas de Sí, aquí abajo, las piezas... las bases me encantan porque dan mucho juego. Son piezas que quedan muy bien en la temática también medieval. Y bueno, la verdad que está genial. A mí me gustan más La la estación. estación. La estación me encanta, la veo más colorida, Lo más sabía, alegre. no sé por qué lo sabía, por llevar la contraria. No, no es por llevar la contraria, es que me gusta más, Sí. es más bonita. Además, la cantidad de figuras que trae, los detalles, me parece que trae más detalles. Sí. El tema de los farolitos, los carteles, el reloj. A mí es que me recuerda mucho a las casas medievales, entonces pues es verdad que lo tengo ya más visto, son más comunes y el almacén en sí pues me gusta más porque es diferente. Vale, ponednos vosotros por los comentarios cuál es vuestra preferida, si os Y quedáis... también si la tenéis pues, en Exacto. vuestra colección, si ya la tenéis, pues dejádnoslo también por los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos querido compartir con vosotros estas 2 referencias clásicas. Y esperamos que os haya gustado mucho y que hayáis disfrutado tanto como nosotros montándola. Nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la luego. próxima!